Comunidad de Fe Reformada Berín llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en labios de nuestro presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Pecado, que es el hombre. Antes de entrar a la visión correcta de ser cristiano, tenemos que entender qué es el hombre. El hombre entonces es una criatura que debe responder a Dios, debe responder a su amo, porque hay una relación. Estudiar al hombre sin esa relación es humanismo, lo que hemos dicho, afirmado. Y eso pasa en los púlpitos, que hablamos solamente de Cristo en algo de salvación y no hablamos en Cristo como redención de la recuperación de nuestra humanidad en el sentido del Edén. Nos quedamos solamente con Jesucristo en salvación, Jesucristo redención, Jesucristo su orden de salvación, y comenzamos a hablar de ese orden de salvación, que Él nos llamó, que Él nos adoptó, que Él nos regeneró, nos justificó, lo que dice Romanos. Dios da por sentado que es el hombre en las Escrituras. Nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos, tenemos que ir a las Escrituras. También la Biblia no es un libro de antropología de Juanina. Muchos dicen la antropología de Petrina. Antropología de Pedro. ¿Cómo ve la antropología Pedro? ¿Cómo lo ve Juan? ¿Cómo lo ve a Pablo? No, la Biblia no es una articulación, no es un tratado de antropología. La Biblia da confesiones acerca de lo que es el hombre. Vamos con imagen. Conocimiento. El conocimiento no iba a ser solamente témplico. Adán glorificaba a Dios en toda la creación, Adán y Eva. ¿Cómo lo hacía? A través de su humanidad. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. El tema de hoy lleva por título Una visión correcta de ser cristiano. Una visión correcta de ser cristiano. Es triste, lamentable, que en nuestros tiempos el evangelicalismo ha disminuido la obra redentora de Jesucristo en cuanto al hombre, y en especial en el creyente redimido. Porque hay una visión fundamentalista que nació después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual muchos cristianos optaron de entender el reino de Cristo solamente en un avivamiento espiritual, en un avivamiento del Espíritu Santo, de hablar lenguas, dones espirituales, y reducieron la visión correcta del reino de Cristo. El sermón del domingo pasado tenía como por título, ¿conoces al Dios de las Escrituras? Porque si nosotros tenemos un pobre entendimiento de Dios, de lo que Él hace, tendremos un pobre entendimiento de lo que es ser cristiano en el mundo de Dios. Si tenemos una amplitud grande del conocimiento de Dios, como lo manifiesta el Salmos 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso o cuán grande es tu nombre en toda la tierra, en todo este orden creacional. Puntualizamos que Dios es soberano sobre todas las cosas, que no hay nada que no pueda Él entrar en su dominio, bajo su gobierno. Y como decía el pastor Abraham Kuyper, no hay ninguna pulgada de la creación
en la cual el Señor Jesucristo reclame que no es suyo. Todo es de Él, porque de Él y para Él y a Él sean todas las cosas, dice Romanos 11:36. Este texto es el emblema de nuestra fe como comunidad cristiana. Este texto es la base principal para cualquier articulación de cualquier material que tengamos en la historia, en cualquier oficio. Dios preside nuestra vida y la pregunta es, ¿cómo lo hace Dios? El salmista lo dice en el versículo 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Antes de entrar a la perspectiva, una visión correcta de ser cristiano, él tiene que entender cuál es la visión correcta de la identidad del ser humano en el sentido edénico, en el sentido original de la creación. Antes de hablar como pueblo del pacto, antes de hablar como ciudadano del reino de Jesucristo o del reino de Yahvé, que en este momento es Yahvé, que todo lo que hacía el pueblo de Israel, holocaustos, sacrificios, todo su reino que era Jerusalén, todo apuntaba a Jesucristo. Todo lo que hacían nuestros hermanos santos en la fe era sombra de Jesucristo. Lo encontramos desde Génesis, en Abel, en Ser, en Noé, en toda esa descendencia que viene floreciendo para constituirse un pueblo teocrático. Cuando hablo teocrático, hago referencia que toda Jerusalén en el tiempo anterior era Canaán, que le pertenecía a esa gente que hace referencia a las escrituras, a los jebuseos, a todos aquellos que formaban la tribu de Canaán, los de Canaán. Destruye a esa gente, porque esa gente es politeísta, esa gente también responde a su Dios de la fertilidad, al Dios de la lluvia, y destruye, saca a ellos. Cuando usted abre el libro de Jueces, hay una encomienda diciendo, ya destruyan a todos esos que están ahí en esa tierra, porque yo haré ahí establecer mi nombre, porque yo soy el legislador, como dice Isaías 32. Yo soy tu juez, yo soy tu rey, yo soy el que hago leyes, ustedes no. Una clara visión acerca de Dios. Si tenemos una clara visión acerca de Dios, por lo consiguiente, Dios nos va a manifestar qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? El versículo 3 habla del testimonio de la creación que Dios bendice al ser humano. Vamos al versículo 4, vamos a ser mención del versículo 4 al 9, vamos a explicar ampliamente una visión correcta de ser cristiano. El versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No hace la interrogante, ¿quién es el hombre? Porque dice la filosofía griega, conócete a ti mismo. El hombre no se puede conocer a sí mismo. El hombre no puede salirse de sí mismo para inspeccionarse. No, no lo puede hacer. El catecismo de Heidegger dice, mis hermanos, ¿cómo conoces tu miseria? ¿Cómo conoces tu pecado? Si no estuviera la ley de Dios escrita, hermanos, nosotros no conociéramos qué es el pecado. ¿Cómo conocemos nuestra miseria? Nuevamente lo enfatizo. La pregunta que hace el salmista no dice, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Quién es? Sino, ¿qué es el hombre delante de ti? ¿Qué es el hombre? Nosotros decimos que Dios no puede ser estudiado como quién. ¿Quién es Dios? Sino que es Dios. La Biblia, habíamos dicho que menciona Dios es espíritu,
Dios es eterno, pero no son atributos, son obras, son perfecciones, es el carácter de Dios, porque nosotros no vamos a estudiar la esencia de Dios, jamás. Dios se da a conocer solamente por su palabra y entra de manera categórica diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No da motivo, no da margen. Y dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Dios se ha manifestado como redentor. Dios se ha manifestado como creador. Dos cosas, el doble conocimiento de Dios, de nuestro Dios. Él es el creador, que Él hizo todas las cosas por medio de su palabra y Él la sustenta, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Todo está en un orden bajo la dinámica de la palabra de Dios. Dios está obrando en su creación. Hoy estamos escuchando palabra de Dios a través del día del Señor, pero día a día usted escucha los vientos, los mares, escucha muchas cosas y esto hablamos de que Dios está manifestando en su orden creacional. Porque solamente tú miras al mundo y la afliges y todos responden ante ti. Todo. El salmista está lleno de esa sinfonía de que el mundo está gobernado por Dios. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Los filósofos paganos, cuando hacemos mención a los filósofos paganos, hacemos hincapié a la cultura griega, a los minoicos, a los atenienses. Ellos no tenían las escrituras. Ellos no podían articular cuál era la visión correcta de su humanidad. Ellos, para llegar a un dictamen de su identidad, ellos partían del sentido común de su razón. La razón está pervertida, está caída, y por lo tanto sus dictámenes iban a ser lejos de la autoridad de Dios, lejos de la palabra de Dios. Hablamos en ese enfoque de libre albedrío, de que el hombre es arquitecto de su propio destino y que el hombre es como un Dios, unas emanaciones de su propio Dios que ha construido. Pero ¿qué es el hombre? Dice el salmista David, nos va a remitir al Génesis, al periodo edénico. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es Axalón? Es un ser humano, es hombre. ¿Y qué es delante de ti? ¿Qué es? ¿Qué somos nosotros delante del Señor? Nuestra humillación es tan baja en la estructura, en la definición del pecado. Nosotros somos miserables en la perspectiva del pecado, pero hay algo maravilloso de lo que Dios hizo en el hombre. Y eso no lo podemos nosotros oscurecer, hermanos. Eso nosotros no lo podemos opacar o quitar de la vista. El hombre es maravilloso. Usted mira alrededor. Hoy encuentra carros, automóviles, encuentra desarrollo cultural, puentes, edificios, una computadora, una tablet, un celular. ¿Acaso el hombre no es maravilloso? Pero Dios está dejando que Él es glorioso. ¿Y qué es el hombre? Nos remite al Génesis para que te acuerdes de Él. Dios, cuando hablamos que es un Dios de pacto, es porque Él condesciende a nosotros, se baja a nosotros y establece una relación entre creador y criatura. Y cuando hablo de criatura, no hablo de ser humano, sino de todas las cosas. Dios tiene una relación con las aves, con el mar, con todo. Pero recuerde que esa diferenciación entre el creador y la criatura es tan amplia, porque la criatura no es Dios. Caeríamos como los egipcios en el panteísmo, el coraje del mar, el ímpetu o atribuciones como la economía. El Dios puede ser la economía, como la exaltación de la supervivencia.
Ahora hay una gran diferenciación. Ahora, ¿qué es la criatura? Y apunta, ¿qué es el hombre? El hombre tiene una relación con todo ser creado. Tiene una relación con todos los animales. Eso es algo tan majestuoso, porque el hombre es alguien que está conviviendo con las cosas que Dios ha hecho. Vemos la humildad, esa perspectiva, hermano, de una humildad, de una sencillez. ¿Qué es el hombre? Vamos a hablar en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué es el hombre? Vamos a regresar, porque apunta al Edén. Antes de hablar de la visión correcta de ser cristiano, tenemos que hablar de la estructura del ser humano delante del rostro de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Ish e Isha los creó. Antes de entrar a la visión correcta de ser cristiano, debemos entender la visión correcta de ser seres humanos. Y no quiero a ustedes confundirlos, mis hermanos, porque a veces decimos nosotros, yo soy cristiano y no soy mundano. Coloquialmente decimos, yo soy cristiano, yo no soy mundano, yo no bailo, yo no tomo cerveza, yo soy un cristiano espiritualista. Todo hablamos en un misticismo, todo lo enfatizamos en algo de un misterio, cuando así no es la situación. Dios creó a Adán, en hebreo, humano. ¿Qué es el hombre? El hombre es polvo de la tierra. Es que Dios creó al hombre conforme a lo que ya había hecho en la creación. Del polvo fue formado. Ahora viene la atribución de ser imagen, imagen de Dios. ¿Qué es el hombre? El hombre tenía un lugar muy privilegiado, diferente a todas las criaturas. El hombre está en respuesta a Dios. ¿Qué es el hombre? Es una pequeña criatura que está sometida a tu reino. No se puede esconder bajo tu providencia. No se puede alejar de la obra de tus dedos, porque el hombre debe de estar agradecido porque tú le das sus favores. Les has entregado este teatro de las cosas que el hombre va a desarrollar como imagen de Dios, diferente a todas las criaturas. Entonces el hombre tiene una ubicación muy alta sobre todas las cosas. Adán fue colocado en ese escenario, no solamente Adán, de Eva. Hagamos al ser humano, hagamos. La perspectiva de los griegos en cuanto a la mujer de Isha era algo tan empobrecido. La mujer viene por casualidad. La mujer no estuvo dentro de ese diseño divino y por lo tanto las diversas manifestaciones de la cultura han empobrecido la visión correcta de la mujer. Hoy en día encontramos esos tildes en nuestro lenguaje, que la mujer es secundaria, que la mujer no es muy inteligente, que la mujer no es justicia, que la mujer no es sacerdote. Lo voy a ampliar. ¿Qué es el ser humano? No dice qué es el hombre en esta categoría, qué es el varón. No, ¿qué es el hombre? La humanidad. ¿Cómo es? Es creada. No es superior, es inferior. Ahí está delegado. Ahí está su situación, su posición.
no está por encima de Dios. No está. Está sometido al régimen de tu gobierno, porque este orden tú lo hiciste, incluyendo al hombre. Ahora dice, hagamos al hombre. Es algo tan especial, porque si usted subraya el texto de Génesis capítulo 1 y dice, y vio Dios que era bueno, y dio Dios que era bueno, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Las cosas que Dios está creando, está mandando un escenario y mandando un mensaje para aquel que va a recibir todo este orden de la creación. Vio Dios que todo era bueno y dijo Dios, de lo singular pasa a lo plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre es portador de la imagen de Dios. Ser portador significa que representa el reinado de Dios. Pero este reinado no lo representa de manera autónoma. La palabra autónomo, lo hemos ya clarificado, no significa yo estoy por encima de tu ley palabra, porque Dios estableció una palabra en el jardín del Edén y esto es lo que llamamos pacto. El hombre, en primer lugar, el hombre es una criatura terrenal. Es terrenal, no es angelical. No dijo Dios, hago al hombre del cuerpo aquí y hago su alma del cielo y lo coloco, hago una fusión. No es así. No es así. Nosotros hemos visto al hombre así desde una perspectiva griega. Dios hizo a un hombre terrenal, a un ser humano terrenal. Somos polvo. Somos limitados al tiempo. Creó Dios al hombre a su imagen. Imagen lleva la representación de una encomienda, diferente a todas las criaturas. Dice nuestro catecismo, ¿y cómo creó Dios al hombre? ¿En qué consiste su imagen? En conocimiento, justicia y santidad. Tres conceptos tan claves dentro de la perspectiva de un cristiano. ¿El hombre tenía conocimiento de su hacedor o no tenía conocimiento de su Dios? Todos responden intrínsecamente. Por lo tanto, en la situación percaminosa, el hombre ya coloca a ese Dios creador, lo coloca en algo creado, en algo criatura. Todos los seres humanos son religiosos. Hasta los griegos decían, estaban por sentado, nosotros respondemos a alguien que hizo estas cosas. Los filósofos decían, hay un motor inmóvil, por lo tanto hay algo que se está movilizando porque alguien lo está haciendo. Todo se mueve. Nosotros decimos, no es algo, un motor inmóvil, no es ni, de hecho ni el ser supremo, es el Dios de las Escrituras como creador, redentor. Doble conocimiento acerca de nuestro Dios. Pero en el jardín del Edén, Adán no tenía conocimiento del redentor porque no había pecado, que es el hombre. Antes de entrar a la visión correcta de ser cristiano, tenemos que entender qué es el hombre. El hombre entonces es una criatura que debe responder a Dios, debe responder a su amo, porque hay una relación. Estudiar al hombre sin esa relación es humanismo, lo que hemos dicho, afirmado. Y eso pasa en los púlpitos, que hablamos solamente de Cristo en algo de salvación y no hablamos en Cristo como redención de la recuperación de nuestra humanidad en el sentido del Edén. Nos quedamos solamente con Jesucristo en salvación, Jesucristo redención, Jesucristo su orden de salvación. Y comenzamos a hablar de ese orden de salvación, que Él nos llamó, que Él nos adoptó, que Él nos regeneró, nos justificó, lo que dice Romanos. Dios da por sentado que es el hombre en las Escrituras. Nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos, tenemos que ir a las Escrituras. También la Biblia no es un libro de antropología de Juanina. Muchos dicen la antropología de Petrina. Antropología de Pedro. ¿Cómo ve la antropología Pedro? ¿Cómo lo ve Juan? ¿Cómo lo ve a Pablo? No, la Biblia no es una articulación, no es un tratado de antropología. La Biblia da confesiones acerca de lo que ¿qué es el hombre? Vamos con imagen, conocimiento,
El conocimiento no iba a ser solamente témplico. Adán glorificaba a Dios en toda la creación, Adán y Eva. ¿Cómo lo hacía? A través de su humanidad. No había pecado. ¿Qué necesitaba la creación? ¿Qué necesitaba la creación? La creación necesitaba ese segundo paso de un desarrollo de civilización, de un desarrollo cultural. La palabra cultura significa cultivar la tierra, levantar los productos que hay dentro de la creación y que se requieren para que vuelva a desarrollarse esos medios de supervivencia o manifestación de vivir. Dios puso todas las cosas en la creación. Dios lo puso. Conocimiento significa que si vas a cultivar la creación, primero tienes que cultivar ¿qué? Tu mente. Tu mente es una habilidad de pensar. Tu mente no está haciendo cosas contrarias a lo que Dios ha establecido en la creación. Tú no vas a alterar la creación. Tú vas a desarrollar la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre es un ser pensante, la mujer es un ser pensante. La mujer puede contribuir en el reino de Dios, la mujer puede contribuir en la cultura, sí, puede contribuirlo siempre y cuando que esté respetando la autoridad que Dios ha establecido en primer rango el hombre, en ese sentido Adán, como criatura primeriza. Dios creó a Adán, pero lo creó a su imagen. Y a Eva también los creó, dice varón. Cuando dice varón significa ish, andro, andro, hombre en griego, gine, mujer de ginecólogo, estudio de la mujer, gine, hablo en griego, andro, hombre, gine, mujer, en hebreo es ish e isha. Entonces Dios está de manifestando que es el hombre. El hombre está ya señalado categóricamente, usted ya vaya visualizando que es hombre y que es ser mujer. No hay otro nombre para hablar de personas. No podemos nosotros alterar de otro tipo de lenguaje que hablamos diciendo, es que yo no soy hombre, yo no soy mujer. Estoy abierto a una determinación propia hasta donde ha llegado la caída del pecado. ¿Habrá alguna alternativa hombre y mujer? No lo hay, hermanos. Conocimiento. Desarrollar la tierra significa habilidad de pensar. Y es lo que dice Jesucristo. ¿Amarás al Señor tu Dios solamente con tu alma? ¿Amarás al Señor tu Dios qué? Con todo corazón, con toda tu mente. Con toda tu mente. La mente es el ejercicio de desarrollar algo en esta empresa creacional, en este teatro de la creación, en este escenario. Conocimiento. Ahora, el hombre era santo. La visión correcta del ser humano. Antes de su caída, Adán y Eva, su descendencia, iban a tener este elemento. Santo. No estamos dividiendo al hombre, hermanos. No, no, no. No hablo de tripartita imagen. Hablo de una sola imagen en tres connotaciones. Conocimiento, justicia y santidad. Estamos en el segundo, santidad. La santidad, santo. El hombre es santo, sin pecado. No hay santificación, no estamos perfeccionándonos. Es santo, porque su Dios, su creador, es santo. Iba a hacer baile. Como pastor, iba a hacer poesía, iba a haber artes, porque el hombre va a hacerlo todo en santidad. No va a haber algo desconfigurado, pervertido. Todo era para la gloria de Dios, como dice en la Biblia. Si coméis o bebéis, hacerlo todo para quién? Para la gloria de Dios. No Jesucristo en ese sentido edénico. Todas las cosas iban a ser santas, consagradas al Señor porque el mundo era consagrado. Y dice Dios, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Estamos hablando de santidad, santo. Tercero, justicia. ¿Qué es justicia?
es el virrey. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Si usted está en su Biblia, dice el versículo 28, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenen la tierra, llenad la tierra, no solamente de hijos, de procreación, llenen la tierra de la cultura y sojuzgadla y señoread en los peces, en todo. Ahora, el salmista David es muy respetuoso, bajo el Espíritu Santo, y para llegar a un esclarecimiento de qué es el hombre, qué es la ciencia, para desarrollar cualquier tema, no comencemos en el Nuevo Testamento, no comencemos a argumentar cuando alguien dice, no, pastor, el hombre es cuerpo, es alma, está dividido, pero ¿por qué no comienzas y haces justicias donde se inician las escrituras? En Génesis, el salmista David no está apelando a Éxodo, Levítico, Números, no está poniendo las cosas en su orden creacional. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Ahora añade, para que tengas de él, para que te acuerdes. Dios ya es glorioso desde la eternidad, hermanos. Es que Dios no quería quedarse solo y por lo tanto Dios perdonó al hombre para seguir teniendo una relación con él. No es así. Dios es claro en su palabra, es confesional, que hay una historia de redención, hay una historia de, antes de hablar de la redención, hay una historia antes de eso, hablamos de la preredención. Cuando hablo pre, hablo antes de la obra redentora de Jesucristo, para que tengas de él memoria. ¿En qué categoría estaba Adán y Eva? El versículo 7, 6, 7 y 8 lo vamos a explicar. Pero estamos en el versículo 4. Te tengas de memoria. Hay un asunto ya grave, hermanos. ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué aún le sigues manifestando tu misericordia? ¿Por qué le has dado el beneficio de ser admirable? Hay que reconocer a los filósofos griegos. Ellos contribuyeron a la medicina, ellos contribuyeron a la política. Sus obras son gloriosos no por ellos mismos, sino porque Dios aún les da la capacidad, el entendimiento, la sabiduría de hacer algo para el desarrollo de la creación. Nosotros, si desechamos eso, estamos desechando la sabiduría de Dios. Como antes decía, ya no compren televisión, era del diablo, las alhajas y las pinturas, todo eso era satanizado por ese régimen de espiritualismo. Todo era condenado, el baile, el cine, las artes, no estudiar ciencias. La mejor ciencia es ser pastor, ser siervo de Dios, para que tengas de él memoria, cómo Dios se acuerda del ser humano. Día a día vemos la mano de Dios en la creación. Dios no ha retirado su providencia. Dios la sustenta con los niños y no requieren intelecto para entender la providencia de Dios. Alguien podrá comentar, iban rumbo a la dirección de Santa María, donde fue la situación del caos, de la pipa, de la explosión. Pero alguien dirá, por suerte yo me dirigía a otro camino. A 3 minutos de esa catástrofe, más bien a esa terrible situación, por suerte me desvié. ¿Dónde quedó la suerte ante la providencia de Dios? Es que los que murieron ahí fueran malos. ¿Quién dice eso? Porque sacan prejuicios del pecado. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes. Hemos hablado de la situación original. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios podría haber cerrado la historia. La historia de la creación ya estaba presente. Ya estaba ese marco de ver la geografía bajo los lentes de la palabra de Dios. Ahora
faltaba el desarrollo histórico del porvenir de la humanidad. Ese desarrollo histórico de que el hombre está haciendo historia para Dios o para un semidios. El hombre es un ser religioso. No se le añade una religión. El hombre es ser religioso por naturaleza. ¿Qué es el hombre? Es una criatura que responde ante ti. Es un ser religioso porque debe responder a ese Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Hemos hablado de ese Dios como creador. Ahora vamos a hablar como ese Dios, como redentor, hacia la visión correcta del ser humano. Y el Hijo del Hombre. Jesucristo tenía dos títulos, ¿se acuerdan? Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Cuando se habla de Hijo de Dios, respalda la naturaleza divina como lo hizo el credo de Calcedonia en el año 421 en adelante. ¿Qué hicieron ese credo de Calcedonia? Se dio por sentado la naturaleza de Jesucristo totalmente divino. Ahora viene la otra afirmación, Jesucristo 100% humano. Jesucristo tiene dos naturalezas, lo humano y lo divino. No se puede separar. Para que tengas de él memoria. ¿Por qué te acuerdas? Por su pacto. Ese pacto de fidelidad que Dios hizo desde la eternidad de enviar a Jesucristo para redimir a su santa iglesia, a los cristianos que comprendan su visión correcta de ser hijos de Jesucristo, hijo de Dios. Versículo 4, para concluir, Jesucristo hijo del hombre, habla de su humillación. El segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo. Tenía que ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dios para soportar la terrible ira de lo que iba a acontecer. Tenía que el Espíritu Santo sostenerlo. Tenía que ser verdaderamente Dios, como dice el Catecismo de Heidelberg. Nuestro mediador tenía que ser verdaderamente Dios para soportar la terrible ira de su Padre. Porque sin el Espíritu Santo el hombre no puede soportarlo. Y tenía que ser verdaderamente hombre para someterse al dolor humano, a las aflicciones humanas. Génesis 3:15 nos habla de esta restauración, de ser hijos del pacto, de ser hijos para que contribuyamos a este reino de la cultura. La gente a veces dice, errar es de humanos. En el sentido original, el hombre fue naturalmente, en su naturaleza, fue bueno. El pecado entró como esa enajenación de distorsionarlo. Usted compre un violín. El violín está en su máxima expresión, sus cuerdas, todo, su belleza. Que se rompa las cuerdas o que se parta en dos, seguirá siendo violín. El pecado es una enajenación, distorsionó. Así es lo que hizo el pecado. El pecado no eliminó la estructura del hombre. El pecado no destruye la estructura. Usted pregúntele a alguien que dice, yo no, aún no me defino hombre y mujer, y entonces, ¿cómo te vas a definir? Porque tú estás definido, ya ya te hizo como tal. Porque el pecado no puede cambiar. Habla como hombre, no vas a hablar como hombre. No vas a hablar como hombre. Habla como mujer. Entonces vienen aquí los problemas del ser humano. Porque él quiere cambiar su identidad. No puede cambiar su identidad. El pecado lo distorsiona. Distorsiona el conocimiento. Distorsiona la santidad. Y el hombre no habla de santidad, habla de ética. Ese muchacho no tiene carácter moral. Esa persona no tiene moralidad, no tiene respeto.
Esa es la palabra de sustitución de lo santo al carácter ético y moral. Y cualquiera se puede equivocar, como en Filipinas y como acá tenemos diferentes expresiones moralistas. El único que habla de lo moral es las escrituras de manera categórica, señalando que solamente en Jesucristo vamos a reconstruir lo que el hombre ha pervertido. Para que lo visites. Muchos dicen errar es de humano. En la naturaleza humana, hermanos, en su sentido original, ese no era el prerequisito, errar. Mejor hablemos de una humanidad pecadora, estamos errando. Pero errar es de humano en el sentido original, no es así. No es así esa palabra. Errar es de humanos. No, porque en la creación original el hombre es bueno. De hecho, el hombre es bueno. Pero el pecado ha distorsionado y eso es lo que llamamos la naturaleza del pecado en nosotros. Pero en sí el hombre es creado a conocimiento, a justicia, a santidad, pero el pecado que hizo lo oscureció, pervirtieron esos dones. El pecado no eliminó el avance cultural, el pecado los desvió. Un cambio de orientación, un cambio de religión. Vamos a leer el versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. A este Jesús glorioso, el que vino el segundo Adán. Este sí es el segundo Adán. Adán tenía la honra, la reverencia de que todas las cosas estaban respondiendo a él como mayordomo. El hombre entonces, en el sentido de la visión correcta del ser humano, antes de ser cristiano, el hombre era un siervo delante de Dios, siempre total, central e integral. Toda la vida es un siervo de Dios. El hombre, centralidad, todo lo que hacía estaba a la vista de Dios, íntegro, ser leales o desleales. Nadie puede servir a dos amos. El hombre está ahí, total, central e integral. No se puede esconder bajo a este Dios escritural. Lo coronaste, lo hiciste virrey y aún es el virrey, pero en el pecado. Ahí está el humanismo, ahí está el superhombre. Oscurece la gloria de Dios, oscurece la honra de su hacedor. Lo coronaste de gloria y de honra, pero en Jesucristo le diste las coronas de las espinas para resaltar el triunfo glorioso de que él se le ha sometido todas las cosas. Porque Adán falló, Eva falló, todos fallamos. Es Jesucristo lo coronaste de gloria y de honra. Esos dones que escondimos en el rostro, esos dones fluyeron para que nosotros estuviéramos ya restaurados, hermanos. Esto es lo que habla de la redención. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 15? Versículo 27 y 28. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Quién tiene la preeminencia? Adán falló. Jesucristo vino a redimirnos. ¿Y para qué vino Jesucristo a redimirnos? ¿Para colocarnos solamente en el templo? ¿Para estar viviendo una vida espiritualista, de retiros espirituales, ayunos, veladas y muchas cuestiones que agendamos de actividades a las iglesias, como conciertos cada 15 días, como campañas evangelísticas? ¿Cuál es el llamado, la perspectiva de ser cristiano? Jesucristo vino a restaurar su orden creacional.
La redención, hermanos, parte como la recreación, volver a la creación, volver a ese sentido de creados a su imagen. Si el pecado ha hecho cosas en el hombre, aún en su gracia del Señor, en la gracia común que se le ha llamado, hemos visto cosas maravillosas del ser humano. Ahora en la redención no podemos ver grandes cosas. Imaginemos a ese hombre redimido en Jesucristo. Nosotros, por lo tanto, se ha dicho qué es lo que hizo la reforma en el siglo XVI. La reforma maduró la visión correcta de ser cristiano porque no era para meterlos al templo, sino para ser virreyes de la creación, ser gobernadores de la creación, ser grandes emprendedores en la creación por Cristo y por su iglesia, por Cristo y por su reino. Recreación, volvernos a restaurar en conocimiento, en justicia, en santidad. Las ciencias están llamando al cristiano que venga a redimirlas, que venga a santificarlas, que venga a presentarla a Dios como olor fragante, porque todas las cosas son de Jesucristo. ¿Y a quién se la ha depositado Jesucristo? Dios le entregó a su Hijo lo que Adán falló. El segundo Adán vino, Jesucristo vino y reunió todas las cosas. He ahí la declaración Hijo de Dios en Lucas y en Hechos. Capítulo 1, versículo 1 al 4 habla de Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él está sobre encima de todo. Y el texto también dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Hay cristianos que quieren estudiar angelología, un semestre. Tiene un beneficio propio, conocimiento, pero utilidad, nada. ¿Por qué no estudiamos acerca de esta redención amplia de la vida? Porque la creación está reclamando, y como dice Hebreos capítulo 2, versículo 7, pero como que vemos que no vemos que Él tenga el control, que Él esté sometido. Y dice Pablo en Romanos, la creación está gimiendo, gimiendo, para que los hijos del pacto, nosotros como cristianos, veamos por el mundo. Pero nosotros nos hemos apartado de la cultura. Hemos interpretado las escrituras de manera bifocales, reduccionista, bifocales. ¿Qué significa? Que cuando vemos, no vemos más allá, tenemos que tener un aumento de claridad y ver nuestra vida es de doble sentido. Nuestros ojos, la vida espiritual y la vida secular. ¿Qué dice Efesios? Para terminar, mis hermanos. ¿Qué dice el libro de Efesios? Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1:20. Bueno, vamos a leer versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de inteligencia, de ciencia, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que es del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas, hermanos? Todas las cosas, lo que hemos visto, lo que ya he argumentado, todas las cosas. Música cristiana y música mundana. Mejor hablemos de género.
género eclesiástico y género poético o género de diferentes tipos, pero no le llamemos, ese es del mundo y ese es del diablo, escuchando música del diablo. Aún ahí Dios está obrando con los impíos, porque aún lleva la estampa de ser imagen de Dios. El pecado ha hecho sus estragos. Usted puede escuchar una música cuando está tergiversada y no honra la palabra de Dios. Así como usted tiene el ojo clínico y sobre todo el escuchar cuando un canto no honra a Dios de manera correcta. ¿Estamos? Usted tiene, así usted también tiene debe de interpretar, tener la sabiduría qué doctrina se está escuchando. Porque hay doctrinas que hoy en día han disminuido la redención de Jesucristo, solamente salvación. Eso no es la visión correcta. No es una doctrina auténtica. No es una doctrina sana. No es una doctrina sana. Es una doctrina que ha tergiversado. Y todo hemos pasado en ese escenario cuando hemos enfatizado más doctrina en el púlpito. Doctrina más que gracia. Pero la redención de esa gracia no es algo que se añade la gracia a nuestros corazones. La gente dice, yo no soy cristiano, yo no soy, perdón, yo no soy, yo no soy religioso. Usted sí es religioso, también tú eres religioso, porque lleva la estampa de Dios. Y el pecado ha distorsionado ser imagen de Dios. Pero Jesucristo, que Él tiene el control de todas las cosas, llegar a las escrituras de manera bifocales, llegar a las escrituras de manera escolástica. Cuando yo hablo escolástico, hermanos, hablamos de esa doble racionalidad, la mente espiritual de gracia y la mente secular de lo que Dios no hace en la cultura, lo que no puede hacer Dios con nosotros. Esto se atacó en el siglo XVI. Cristo es glorioso. La ciencia es glorioso porque Cristo es dueño de la ciencia. Aquí no metas a Cristo. Cristo está metido en la religión. ¿Quién? Acuérdese de aquella voz que decía, Cristo, saquemos a Cristo. Voltaire. Voltaire dijo, saquemos a Cristo de las escuelas. Aquí la ciencia es neutral. La educación es laica y gratuita. Ni una ciencia está fuera del reino de Cristo. El texto lo dice, nos dio sabiduría solamente de las cosas espirituales, nos dio sabiduría para interpretar que este mundo le pertenece a Dios y que todo le pertenece a su iglesia. Dice Efesios capítulo 1, y sometió todas las cosas, versículo 22, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes? No habla de una denominación, habla a los que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Una visión correcta de ser cristiano. ¿Quién me ungió? El Espíritu Santo. Muchas veces, una vez y para siempre. ¿Para qué me ungió? Para que yo le honre en todo mi diario de vivir, cuerpo, alma, espíritu, toda mi vida estoy al servicio de Jesucristo. He ahí el ignólogo, al servicio siempre estoy de mi Señor. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, porque tu palabra dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En ese interludio, ahí, Señor, el hombre responde que todas las cosas te pertenecen, aún nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y estamos reivindicados por la sangre de Jesucristo, por la obra redentora de tu Hijo. Y nos has puesto en este dominio de tu tierra. Has dado un extendimiento de que hagamos cultura bajo tu reino, bajo tu dirección de tu Espíritu Santo, para que al último digamos, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria.
Y termina el salmista diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén.